Buenas tardes. Estamos esta tarde para hacer la última charla coloquio de esta temporada que hemos estado haciendo en colaboración con Participación Ciudadana y Fundación Familia. Esta tarde vamos a hablar de la prestación de los apoyos en el ejercicio práctico, cómo ejercer una curatela con representación. Y el ponente que se va a encargar de ilustrarnos sobre el tema es José Terrón Cortés, educador social de Fundación Familia. Yo creo que prácticamente desde los orígenes, vamos, desde hace ya un montón de años, entonces tiene bastante experiencia. Y sin más dilaciones, pues dejo a Pepe que nos ilustre sobre el tema. Bueno, pues gracias, Aquilina. No sé si voy a ser capaz de ilustraros, pero al menos voy a tratar de que sea menos la charla que vamos a tener. En primer lugar, lo que sí me quería comentar es agradecer a las personas que han organizado todo este tipo de charlas, donde hemos tenido la oportunidad de participar exponiendo diferentes temas y asuntos que yo creo que han sido de bastante interés a todas las personas que han asistido. Por supuesto, lógicamente al Ayuntamiento de Albacete y, como digo, a todas las personas que trabajáis en este estupendo centro, ¿no?, de divulgación cultural. En segundo lugar, me gustaría comentar un poquito qué es Fundación Familia. Posiblemente la mayoría de todos vosotros y vosotras lo sabéis, pero quizás alguno no. Entonces, deciros que en Fundación Familia somos un organismo tutelar, una entidad privada sin ánimo de lucro, que se creó en septiembre de 1997, que se creó por parte de un grupo de familias lideradas por una persona que yo creo que hay que reconocer su labor, que es Pedro Ortiz, porque al mismo tiempo, ya previamente, en 1992 más o menos, había creado lo que sí se conoce mucho más que Fundación Familia, que es una entidad, una asociación que se llama AFAES. Bueno, el origen es que efectivamente este grupo de familias liderado por esta persona, pues se daba la circunstancia de que tenían familiares, a veces directos, como el propio Pedro tenía una hija que tenía una enfermedad mental. Entonces lo que se les ocurrió era qué podemos hacer para ayudar a estos familiares y a otras personas que efectivamente tengan esta situación complicada y difícil familiar, y para eso pues tenemos que utilizar y echar mano de las diferentes administraciones. Pero para eso tener que canalizar fórmulas que explicaran y justificaran ese interés y esa necesidad. Y como digo, primero crearon la FAES, que empezó a funcionar en la calle Feria, número 47, con unos talleres iniciales, donde la mayoría de las personas que trabajaban lo hacían voluntariamente. Afortunadamente hoy en día FAES ha crecido muchísimo, tiene diferentes recursos, un número importante de trabajadores, pero no solamente en Albacete, sino en otros lugares como Casa Ibáñez, la Peña de San Pedro y demás. Bien, como a estas familias tenían bastante inquietud, se les ocurrió que además podían crear otra entidad sin ánimo de lucro que también apoyara en todas estas actividades que se hacían en la propia FAES. Para ello se les ocurrió crear una fundación y le pusieron el nombre de Fundación Familia. Como digo, fue creada en septiembre de 1997, empezó a funcionar con los propios miembros de la Junta Directiva de AFAES, hacían una doble labor, eran miembros de AFAES y también de Fundación Familia, porque como podemos saber, una fundación, como es el caso de Fundación Familia, está gobernada y dirigida por un patronato, que es un grupo de personas que colaboran altruistamente para regir, digamos, bueno, pues todo el funcionamiento en base a los estatutos que tiene la propia entidad. Y entonces, pues esto crearon una entidad tutelar. ¿Por qué? Porque pensaban en el futuro, y el futuro era que estos familiares tenían pues o hijos, o sobrinos, o conocidos, o amigos, u otras personas, pero llegaría un día en que los padres no iban a estar
y alguien tendría que hacerse cargo de estas personas. Y por eso se le ocurrió, yo creo que una brillante idea, crear una fundación, que es Fundación Familia. Fundación Familia tiene un ámbito de actuación que es a nivel provincial, en toda la provincia de Albacete. No obstante, por la falta de recursos, actualmente, ya desde hace bastantes años, tenemos personas que la estamos atendiendo, que se encuentran en otros lugares, no solamente fuera de la provincia de Albacete, sino incluso fuera de Castilla-La Mancha. Tenemos personas en centros sanitarios, por ejemplo, en Zaragoza o en Ávila, es decir, allí donde, según las características de cada una de estas personas, pues los profesionales que se dedican a hacer las derivaciones y a, digamos, proveer de plazas, pues han considerado que son los mejores lugares para poder atender a estas personas. Bien, Fundación Familia, nosotros, como decía anteriormente, somos una entidad sin ánimo de lucro, pero necesita dinero, como casi todo en la vida, para poder funcionar. Ese dinero viene fundamentalmente y principalmente, casi exclusivamente, de las diferentes administraciones y en este caso de la Junta de Comunidades en diferentes versiones. Porque dentro del trabajo que se hace en Fundación Familia, digamos que se realizan diferentes tareas que, según cada una de ellas, podemos acogernos a diferentes vías de financiación. Por ejemplo, dentro de lo que es el IRPF, según lo que es la declaración de Hacienda, para que todos entendamos, pues hay una parte que el Gobierno de España destina a proveer económicamente de manera financiera a diferentes entidades que cumplan unos requisitos, unas características. Desde hace unos cuantos años, en la propia Junta de Comunidades quien gestiona este asunto, es como una competencia derivada, y lo que hace no solamente la Fundación Familiar, sino cualquier entidad tutelar, incluso otras asociaciones, en base a programas que presenta, a cambio recibe pues una financiación. No solamente eso, sino que además con la propia Junta de Comunidades, con las consejerías respectivas, normalmente al margen de los nombres que suelen variar, lo que es sanidad y bienestar social, presentamos diferentes programas también para poder financiar todo el trabajo de las personas que estamos desarrollando esta labor en Fundación Familiar. También se recibe algo de dinero menos de otras administraciones, como puede ser la Diputación Provincial o puede ser la propia administración local, en este caso el propio ayuntamiento. Bien, ¿a qué personas atendemos? Pues en Fundación Familia y en cualquier fundación se atienden a personas que previamente han sido incapacitadas. Esta palabra a mí personalmente no me gusta mucho porque cuando se explica o se habla de incapacidad, por lo general se le da un tono despectivo, pero a veces es por desconocimiento. ¿Por qué? Porque de lo que ya el propio Código Civil, que hace unos cuantos años cambió, también se modificó algunos de los artículos del mismo, pues de lo que el objetivo que pretende todos estos artículos que forman parte del Código Civil es, bien, incapacitamos a una persona, pero con el propósito de protegerla, con el objetivo simple y llano de mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, bueno, todo eso ha cambiado, ahora los nombres, los conceptos han variado, pero en definitiva de lo que se trata es eso, es decir, una persona que está en una circunstancia concreta en base a unos informes médicos, sociales, peritos, judiciales y demás, de lo que se trata es de que mediante una vía legal, que es la justicia, tomamos esta medida para protegerla y para eso alguien lo tiene que hacer. En un principio la responsabilidad la tiene la administración, sería la propia Junta de Comunidades, pero bueno, pues la Junta, lo mismo que en otras áreas, tiene colaboraciones con entidades privadas y lo que hace es derivar, digamos, esa responsabilidad
con comillas, que tiene cualquier medicación ante la circunstancia de minusvalía que tenga cualquier ciudadano. Por lo tanto, de lo que se trata es de esto, es decir, es de atender a unas personas con unas características concretas. La causa es siempre, en este caso, en nuestra parte, es una enfermedad mental. Desgraciadamente, hace unos cuantos años para acá, nos encontramos que no solamente hay una enfermedad mental, sino que estamos comprobando en el día a día de que hay lo que se da es una enfermedad dual, porque estas personas, sobre todo jóvenes, además de estar diagnosticados con una enfermedad mental, hay un problema de adicción, que puede ser alcohol o cualquier tipo de tóxico, con lo cual el problema se agrava mucho más, evidentemente. Por lo tanto, digamos que este es el origen de nuestro ser. Es decir, cuando a una persona se le incapacita, por lo tanto se adoptan unas medidas judiciales para protegerla, que suele ser, ahora mismo, según la nomenclatura de la cual hablaba del Código Civil, pues había que trabajar con esta persona a nivel personal, patrimonial o sanitario. Bueno, pues eso depende muy mucho de las circunstancias de la persona, de los informes médicos y sociales que se haya analizado por parte del juzgado correspondiente, y a partir de ahí, una vez que se realiza eso, pues nosotros entramos en escena. Si es cierto, por esa colaboración que tenemos con la Junta de Comunidades, esta administración tiene un organismo que es la Comisión de Tutela, que es donde el juzgado inicialmente le comunica todas estas situaciones de todas estas personas, y una vez que la Comisión de Tutela recibe esta información, se pone en contacto con la fundación correspondiente. En este caso estamos hablando de la provincia de Albacete, pues si esa persona que ha sido incapacitada y hay que protegerla mediante una serie de medidas que viene la provincia de Albacete, pues en este caso pues se pondrá en contacto la Comisión de Tutela con nosotros, con Fundación Familia. Ahí es realmente donde comienza nuestro trabajo. Se hace una primera visita de todos los profesionales que estamos trabajando en Fundación Familia. Como decía, la entidad como tal está regida por un órgano, por un patronato, formado por diferentes personas. Todas trabajan de manera altruista, tienen su régimen de funcionamiento, la entidad tiene unos estatutos. Este órgano de gobierno se reúne al menos 2 veces al año de manera ordinaria, y de manera extraordinaria se puede reunir las veces que considere necesario. Actualmente en Fundación Familia trabajamos una persona que es la que coordina y dirige al resto del equipo. Tenemos a una persona que es Aquilina, que es la encargada del tema jurídico, es la abogada. Contamos también con un psicólogo para atender los temas sanitarios, psicología y psiquiátrico. Contamos también con personal administrativo y con, actualmente, 2 trabajadores sociales y con 3 educadores sociales ahora mismo. Lo digo porque hay varias personas que están de baja, pero bueno, en definitiva somos 12 personas. Además de esto, se dio la circunstancia de que hace ya bastantes años, en 2005, una de las personas que atendían los profesionales que estábamos en ese momento trabajando en la entidad, pues tenía una vivienda, y cuando en su testamento decidió donarla a la entidad. Esta vivienda se transformó en una vivienda de supervisión, donde actualmente tiene 6, no recuerdo más, son 6 plazas las que tiene de capacidad. Allí siempre está atendida por 2 profesionales, con lo cual, bueno, pues se aportó como un recurso más para poder atender a todas estas personas que necesitaban de este tipo de recursos.
Hablaba antes de que estas personas están incapacitadas. Bien, lo que quiero preguntar, ¿la incapacidad es permanente? Normalmente sí, porque una enfermedad mental, desde mi punto de vista, ahora mismo no es curable. La medicación lo que hace es controlar algunas áreas cerebrales. Yo no soy experto, pero tengo bastante experiencia sobre ello. Ya me he hablado con muchísimos psiquiatras y probablemente ellos me han dicho: nosotros con la medicación lo que hacemos es fundamentalmente controlar, digamos, algunas áreas del cerebro para que se produzca el menor número de crisis a estas personas. Una crisis es una situación, digamos, de descontrol, donde se necesita de una atención especializada desde el punto de vista sanitario, evidentemente. Con lo cual, ellos mismos incluso a mí me han manifestado que por diversas razones, que a ellos les gustaría que fuera de una manera, lo que sí se hacen falta es rehabilitación. Pequeña puntualización para aclarar, puntualizar. Sí. Es cierto que por el tipo de enfermedad con el que trabajamos en Fundación hay muy pocas rehabilitaciones o casi ninguna, pero también es cierto que igual que antiguamente cuando se incapacitaba una persona ya estaba incapacitado para toda la vida, con la nueva legislación, con la nueva reforma, obligatoriamente cada 3 o 6 años, cuando el juzgado establece, hay que hacer una revisión. Es decir, hay que volver a la persona, valorarla, volver a pasarla por informes sociales, por el forense, por médicos psiquiatras y valorar si tiene que continuar con las mismas medidas, ampliárselas o reducírselas. Es una obligación que nos ha puesto la ley, que sí es cierto que en la práctica, en nuestro ámbito, el 99%, 98% se siguen quedando igual, porque por desgracia poco mejoran. Pero bueno, que la puntualización está ahí, porque en otros ámbitos que no sea enfermedad mental, igual sí que hay modificaciones y se pueden recuperar la capacidad. Sí, de hecho yo, en mi experiencia, es lo que dice Clina, efectivamente, con respecto a lo que estaba diciendo. Yo a lo largo de todos estos años que llevo trabajando aquí en Fundación Familia, solo he conocido 2 personas que más o menos se han rehabilitadas. Digo más o menos porque, bueno, la rehabilitación debe ser, desde mi punto de vista, permanente a lo largo de la vida de una persona. Pero aquí más o menos solamente he conocido a 2. Entonces, por eso decía que, por lo general, al margen del tema jurídico, el tema que comentaba Angelina, para que una persona se recupere, se tiene que limitar la enfermedad. Es la única manera. Si la enfermedad persiste, son otras formas de ver las cosas, ¿no? Y por lo tanto, eso afecta a cada persona según sus circunstancias. Bien. Nuestro trabajo es un trabajo que lo realizamos 24 horas al día y me voy a explicar. Bueno, las personas que trabajamos en Fundación Familia tenemos una jornada de trabajo de 38 horas y 30 minutos semanales, 1.720 horas al año, y entonces en su día creamos una mecánica para poder atender a estas personas fuera de la jornada laboral. Y para eso, pues una cosa sencilla que se da en otros ámbitos, que es lo que se llama la atención mediante guardias, que consiste, por ejemplo, este es el móvil de guardia de la entidad. Aprovecho para decir que si suena, me van a permitir que lo coja. De hecho, yendo para acá me han llamado varias veces. Entonces lo digo porque, bueno, es una forma de atender a estas personas cuando no estamos trabajando según el convenio colectivo que tenemos, atendiendo la jornada laboral, pero sí tenemos la obligación, y así lo asumimos cuando aceptamos realizar esta tarea siguiendo el procedimiento judicial. Por lo tanto, son 24 horas al día, todos los días del año, los que tenemos que estar ahí para solucionar la situación o el problema que se pueda dar. Si se puede solucionar telefónicamente, estupendo. Si no, pues hay que ir a ello. Yo me he levantado bastantes noches de madrugada para ir pues al Perpetuo Socorro o ir al Hospital General o a otro sitio para intentar solucionar una situación de crisis
porque efectivamente, telefónicamente era inviable tratar de conducir y llevar a buen puerto esa situación. Bien. Como estoy aquí como educador social, voy a contar un poquito qué es lo que hace un educador social o una educadora social. Bien, nosotros somos un equipo de las personas que he comentado anteriormente. En nuestro sistema de trabajo nos reunimos de manera formal toda la semana, una vez a la semana, los jueves suele ser, por lo general, y entonces ahí lo que hacemos es, bueno, informar al resto de compañeros y coordinar las actuaciones que entendemos son más relevantes de cara a coordinarnos y tener información todo lo máxima posible de cada una de las circunstancias que se den a las personas que atendemos. Actualmente, más o menos, son unas 150 personas y la cosa sigue en aumento. No va a parar ahí. Yo cuando empecé había 21 y ya vamos por 150 y subiendo. Entonces, bueno, nosotros en Fundación Familiar contamos con unos recursos humanos, con unos recursos económicos, unos recursos financieros, pero cada vez es más complicado atender a estas personas, no porque no sepamos, sino porque el tiempo es el que es y la atención cada vez se reduce en el tiempo porque materialmente es imposible. Ya nos gustaría a nosotros crecer también humanamente para poder contratar más personas, pero eso es una cosa que no depende y con las que tenemos tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Como decía antes, ¿qué hace un educador social? Bueno, para decirlo de manera sencilla, que se pueda entender, nuestra tarea consiste en hacer un seguimiento personal e individualizado de aquellas personas que llevamos cada uno de nosotros. Es decir, de esas 150 personas más o menos, nos las tenemos distribuidas entre el número de educadores sociales que estamos. No quiero dividir, porque ya sale un cociente bastante importante del número de personas, con lo cual, bueno. Pero afortunadamente contamos con la colaboración de otros profesionales, por ejemplo del psicólogo, de Paula, trabajadora social, de Jorge, trabajador social, de un auxiliar administrativo que también se encarga de educador social, en fin, bueno, estamos más gente, ¿no? Pero concretamente nuestro trabajo pues es eso, hacer un seguimiento personal individualizado de cada una de las personas que llevamos nosotros, allí donde estén. Yo, por ejemplo, visito personas que están ahora mismo, y esto varía, que están en Albacete, que están en Almansa, que están en Caulete, que están en Tobarra, que están en Ellín, de momento. Lo digo porque, bueno, esto va variando, ¿no? Depende de las circunstancias, de la evolución de nuestra tarea, del número de personas que se van bueno, incapacitando para poder atenderlas y que mejoren su calidad de vida. Realizamos una tarea que abarca, digamos, todas las áreas que afectan, por ejemplo, o puede tener cualquier persona. Me refiero a que una de las cuestiones es, por ejemplo, el área sanitaria, o el área económica, o la relacionada con su alimentación, el tema de su alojamiento, podría ser también, el tema de proveerle de aquellos enseres que pueden necesitar. Es decir, en base a una visita inicial, como decía antes, de lo que se llama el procedimiento de pretutela, que lo suele hacer, bueno, pues depende también de las circunstancias. Eso se hace para conocer a la persona en base a una documentación previa que varía, que nos envía la comisión de tutela, como decía antes. Hacemos una visita, conocemos a la persona, hacemos un informe para ver dónde están esas necesidades y dónde podemos ayudar. Nosotros fundamentalmente, desde mi punto de vista, lo que hacemos es gestionar recursos, diría yo, y canalizar formas y procedimientos con los diferentes profesionales de cualquier área
y con las diferentes entidades o instituciones para que esa persona pueda tener satisfechas aquellas necesidades que tenga. No sé si lo he enrollado mucho, pero creo más o menos, para que quede algo sencillo. Es decir, nosotros no tenemos recursos residenciales, no tenemos dinero para comprarles comida, por ejemplo. Es decir, por eso digo que, lo digo en el sentido de que muchas veces yo creo que esta tarea que estamos haciendo aquí, hay que darle las gracias mucho al ayuntamiento y a las personas que estáis trabajando en este centro, porque yo creo que esto hay que hacerlo, habría que ampliarlo mucho más, incluso dentro de los profesionales de otros ámbitos. Y me refiero a profesionales de la sanidad, de la justicia, del área de psicología, el colegio de psicólogos, es decir, mi sensación es que sigue habiendo un gran desconocimiento de la tarea que realizamos, no solamente en esta entidad, sino en otras entidades tutelares de Castilla-La Mancha. No se conoce muy bien. Ya no voy a hablar de muchas veces la incomprensión del trabajo que hacemos, posiblemente por esa falta de conocimiento de lo que se hace, ¿no? Pero yo creo que esta tarea que hacemos nosotros y otras entidades que más o menos se dedican a atender a personas en diferentes situaciones, las que sean, desde mi punto de vista, que humildemente tengo que decir que se debería de destinar mucho más dinero a ello. Pero esto sería abrir un velo que no me corresponde a mí, evidentemente. Lo digo porque los otros días tuvimos una reunión con Proyecto Hombre, que es otra entidad que trabaja aquí en Albacete, que se dedica a atender a personas con problemas de drogodependencia, y efectivamente una de las conclusiones a la cual llegábamos era esto, ¿no? Es decir, bueno, es una forma de verlo, lo mismo estamos equivocados, yo creo que no, pero en fin, es una visión concreta, ¿no? La falta de recursos de toda índole. Una pequeña puntualización, que igual me adelanto y no tienes previsto para decirlo después. Sí, ¿no? Cuando hablabas lo digo para que quede bien claro, cuando hablabas de que lo que hacemos es gestionar y mediar, es, corrígeme si me equivoco, porque yo soy poco o nada social, lo que hacemos es que las personas con la discapacidad a las cuales le prestamos apoyos, hacemos que con la pequeña pensión que tienen, o si no tienen ninguna, se la solicitamos, con la pensión que le corresponda, normalmente son no contributivos de 400 y pico euros, la mayoría. Hacemos que con ese dinero ellos mismos se paguen su comida, se paguen su casa y le gestionamos para que si hay que solicitarle una plaza pública, somos nosotros quienes hablamos o bien con un hostal, o bien le hacemos el alquiler, o bien con el propio psiquiatra para que le dedique al centro si lo necesita por enfermedad. Si necesita ser operado, somos quienes hablan con el médico de atención primaria para que le atienda y le derive a la... Lo digo para que es un poco, yo siempre pongo el ejemplo, como el padre con el niño pequeño, que le llevas un poco la vida a tu hijo menor de edad, pues un poco parecido, con todas las diferencias que se salvan al margen de la ley, pero un poco parecido, porque la gente tiene ese malentendimiento, que somos nosotros quienes le damos de comer, quienes le damos la cama, y ojalá tuviésemos viviendas, tuviésemos para todo, pero lo que hacemos es gestionar para que estén lo mejor atendidos posible, pero con los medios que ellos tienen. No sé si me he levantado o lo he explicado. Si no, corrígelo y... No, corregírtelo. Es que para el final me había dejado poner ejemplos de cosas concretas. Y efectivamente una de ellas es la que tú acabas de decir. Lo digo en el sentido siguiente. Claro, nosotros lo que hacemos es cómo los atendemos. Pues vamos allí donde estén. Por ejemplo, no me ha encontrado muchas veces que la persona a la cual hay que atender pues está en el albergue municipal, por ejemplo. Pues hemos ido al albergue municipal, hemos hablado con los profesionales, hemos establecido un plan de apoyo, un seguimiento y tal, pero no me ha encontrado que esa persona ni tiene pensión, ni tiene médico, o sea, elementos básicos que afortunadamente tenemos cualquier ciudadano o ciudadana, pues esta persona no lo tiene. Bueno, pues ahí ya estamos gestionando, como decía aquí, pues que tenga esas cuestiones básicas. Y eso pues requiere su tiempo y demás. Vale, ¿y qué pasa durante ese tiempo que no lo tiene? Esa persona necesita comer,
vivir, en definitiva. A eso me refería con lo que hablaba antes yo. Bien, pero no solamente eso, sino que luego también hay personas que, por ejemplo, pues viven en su domicilio, pueden estar solas o con familia, personas que pueden estar en residencias comunitarias, por ejemplo, como en la FAES o en otros lugares, en otras provincias, personas que están en centros sanitarios o psiquiátricos, depende de cómo queramos verlo, personas que están en comunidades terapéuticas, es decir, allí donde se encuentre la persona, esté en la calle, en algún centro o recurso, pues nuestra tarea es atenderle. Para eso pues nos tenemos que desplazar, contamos con 2 vehículos y tratamos de cubrir aquella responsabilidad a la cual nos hemos comprometido cuando fuimos al juzgado a asumir lo que se llama ahora curatela representativa, ¿no? En la mayoría de los casos. Y en definitiva, ese es el trabajo que realizamos. Y como no me quiero extender mucho, lo que sí me gustaría comentar algunas cosas finales. Por ejemplo, hay muchas profesiones y yo creo que todas aquellas profesiones cuya tarea se trata de mejorar la situación de otra persona, de un tercero, pero que además tiene una circunstancia concreta, como puede ser una enfermedad mental, una dependencia tóxica, esa tarea se complica. Se complica en el sentido de que origina un gran estrés. Y el estrés que origina, pues hay que también llevarlo, porque si no, pues puede ser perjudicial también para tu salud. Esto le pasa también a otras profesiones, por ejemplo, como maestros o, en fin, todo este tipo de profesiones, como digo, cuya actividad laboral consiste en relacionarme con otra persona que tiene unas circunstancias concretas. Pues aquí a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Las personas somos como somos, cada uno somos un mundo, como decía mi abuela, y entonces, ahora mismo de las 150 personas que estamos atendiendo, habrá elementos comunes, bien, pero siempre hay elementos diferenciadores que lo hacen especial. Y ahí tenemos que adaptarnos con nuestros conocimientos, sapiencia, sabiduría y paciencia para que efectivamente nuestra tarea sea la de mayor calidad posible. Porque además, bueno, hay que entenderlas a estas personas. Pongo un ejemplo. Esta mañana, una de las personas que atendemos me habrá llamado 14 veces. No es una broma, aquí está, 14 llamadas. ¿Para qué? Porque resulta que una de las formas de, como decía antes Melinda, de administrar su dinero, que no es una de nuestras responsabilidades, si vive fuera de Albacete, tiene posibilidad de dárselo personalmente, pues utilizamos otros mecanismos. Por ejemplo, estoy hablando de una persona que vive en el gym. Tiene una esquizofrenia paranoide y un trastorno de personalidad. Bueno, eso ya de entrada es un pequeño obstáculo para poder comunicarse con ella. Bien. La forma de que nosotros le administramos a esta persona es el dinero de la pensión que tiene, que es una pensión de incapacidad permanente absoluta, a través del sistema del DIMO, que es un sistema que utilizando los móviles, ¿no? Pues se tiene acceso con una clave que te da, tú vas a un cajero, una clave HPJ134. Y vas a tu cajero donde tienes la cuenta y puedes retirar ese dinero que ya se te ha permitido desde jubilación familiar que puedas hacer. Bueno, pues a veces, debido a sus circunstancias mentales, se aturullan, no dan bien con volar, ¿no? Me ha llamado 14 veces diciendo que el DIMO, se llama el sistema de organismo, se llama DIMO, que no se lo habíamos enviado. A ver cómo le explicas tú a esa persona telefónicamente que sí se la ha enviado, que tiene que hacerlo con tranquilidad, que va. Es decir, no, esto es un ejemplo de que efectivamente es un trabajo complicado, bastante complicado, y que hay que tener una gran serenidad,
vocación, diría yo, para efectivamente no quemarte y no coger una depresión, porque el estrés puede llevar a una depresión a lo largo de un proceso en la cual se tiene esa misma tensión y esa misma presión laboral, lógicamente, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo que me vaya a permitir que está poco valorado. Lo mismo estoy equivocado, pues yo me equivoco todos los días bastantes veces, pero en fin trato de corregirme, pero yo creo que realmente este tipo de trabajos en general están poco valorados por la sociedad. Y como no quiero seguir extendiendo más, lo que sí quiero es, como decía antes, pues agradecer la labor y la buena idea de estas charlas que hemos tenido a lo largo de estos meses y que yo espero que continúen y que no solamente se pueda realizar aquí, sino en otros ámbitos, no, para que efectivamente nos conozcamos mejor, aprendamos, estemos mejor informados, seamos más pacientes, seamos más tolerantes, porque sabemos cuándo lo hacemos, pero no sabemos cuándo nos vamos a ir. O sea, aquí llegamos y nos vamos. Yo creo que lo importante es saber qué hacemos en ese trayecto. Y yo creo que porque eso posiblemente evitaría muchas enfermedades mentales. Pero claro, aquí abro otro melón donde intervendrían otros profesionales y creo que sería más interesante, pero creo que a lo mejor no se comenta bien. Así que os agradezco la atención que habéis tenido, la paciencia y espero que no haya aburrido. Muchas gracias. Yo simplemente quería dar las gracias, como es la última como colofón, puesto que hoy no ha podido venir por cuestiones de agenda, a Llano Navarro, la consejera de Participación Ciudadana, y el nombre tan largo que todavía no he sido capaz de aprender en todo este año, porque siempre nos ha acompañado y ha sido un placer contar con él y por labores profesionales no ha podido estar aquí con nosotros. Entonces, gracias por esta oportunidad y esperemos poder continuar trabajando juntos. Pues nada, yo creo que sí que podemos trabajar y él daba una idea muy interesante porque en esta valoración del año que llevamos juntos, que nosotros también os agradecemos el esfuerzo que habéis hecho todos los meses con nosotros, que ha tenido, bueno, pues picos de interés, algunos que nos han deportado y otros pues que se han quedado en el camino, pero bueno, que la experiencia es muy interesante, es un valor para la ciudadanía, ya de entrada es para los ciudadanos, por lo que se puede conocer, como puede saber recursos que nos habéis acercado y que desconocíamos, procedimientos, incluso el espíritu de ir a buscar información. Quiero decir que esa escuela que habéis creado con Participación Ciudadana tiene unos valores interesantísimos, pero es más, hay otra que comentaba él ahora, que dice, ¿cómo podemos hacer crecer lo que ha nacido? Pues lo podemos hacer crecer sumando entidades, es decir, que cuando hagamos este tipo de charlas a corto plazo, digamos, de temas de salud tiene que venir alguien, de temas de educación, de otro tipo de ámbitos, que no solo es la ciudadanía, que también, pero quizá con ese compromiso de hacerlo crecer, que yo creo que estaría muy bien si vosotros, claro, podéis y queréis y tenéis disposición de continuar con la idea. Ha sido un esfuerzo, pero yo creo que un esfuerzo valioso e interesante como para no renunciar a él, sinceramente. Después de las vacaciones de verano tendremos con más fuerza para pensar en nuevos formatos y lo que tú dices y seguir trabajando. Claro, lo ha aportado él porque dices, claro, es que, mira, hay experiencias como la de barriadas que crean las mesas de salud comunitaria y claro, suman a los espacios de salud a lo que hacen, ¿no? Y crean sus encuentros, tal. Entonces, en ese sentido es verdad que de manera puntual pues podríamos crear, ¿cómo decirlo?, de una manera global todo lo que hacemos, que hay otros ámbitos que son necesarios y de reflexión. Eso por un lado, y luego el tema que decías tú de esa frustración que puede generar en el profesional una enfermedad, y yo creo que es así, es decir, que cuando te genera impotencia encontrar recursos públicos y soluciones para la gente que tiene necesidades que no, Que para eso
para ese tema ya tengo el tema ¿Ah, sí? componente. Lo tengo aquí muy cerca, si me la pilla. Pues no tienes recursos y dices, ¿qué hago yo? Porque claro, bastante es mantener lo que mantenéis con el personal que tiene necesidades, como para decir, pero es que hay necesidades que no se cubren porque no tiene pensión, porque la familia no se hace cargo. Entonces me imagino que genera una impotencia. Es muy frustrante. Repito, no soy yo la que lo vive en primera persona porque son mis compañeros, y en otro ámbito, pero bueno, por lo que les veo, pero están trabajando muy duro con usuarios nuestros y verles que les tienen que mandar a dormir al albergue, a comer algo de no es eso por lo que estamos, pero antes que nada, pues tiramos de esa ayuda pública, pero sí, hay momentos bastante frustrantes, como cuando necesitas ingresar a una persona y que no le dan la plaza, y no le dan la plaza, y lista de espera, esa persona mientras tanto en la calle con una enfermedad pasando mal. Él, familia, los trabajadores, todo. Entonces sé que desgasta mucho. Es que tenemos un compromiso social todos, igual que en la educación, dices, tiene que ser universal, tenemos que llegar con contenido y a toda la población. Yo creo que en este campo, y creo que no se me va la cabeza, en este y en otros, pero también, es decir, que el Estado y las instituciones cubrieran casi de oficio todo esto y que no haya que preocuparse de quién se queda en el limbo, porque hay gente que se queda en el limbo, sinceramente, y casi que lo sé a veces por experiencia. No, a veces lo sé por experiencia, que hay veces que no hay ¿cómo? Entonces debemos de hacer fuerza, debemos de hacer que el discurso prenda, y no de vosotros, sino de los que estamos fuera y no estamos implicados en el tema directamente, porque vosotros ya hacéis suficiente y demás. Pero no sé si me estoy explicando, que las instituciones lo hagan regular todo esto. Quiero decir, hay gente que necesita de esto. Entonces, si el Estado es un estado de bienestar donde cubrimos necesidades de la ciudadanía, se deberían de contemplar, y no son caprichos. Es verdad que tú puedes ser una persona que ha degenerado en una enfermedad por lo que sea, porque eres adicto, porque tienes adicciones, porque eso tiene un valor pecaminoso, porque tal. Estoy hablando de ese caso, pero quizá porque lo tengo más cercano, pero podría haber otros. Y dices, bueno, pues oye, que se lo ha ganado. Se lo ha ganado, pero esa persona es enferma. Y entonces el Estado tiene que tratar esa enfermedad. Cuando hablamos ahora, es que no solo se tratan los músculos, hay que tratar la cabeza, porque la cabeza también hay que recomponerla, que es una cuestión a reestructurar. Dices, vale, pues hay gente que está enferma porque no ha sabido adaptarse socialmente, porque ha tenido problemas que te han derivado en una enfermedad, y es una enfermedad, o sea, no es un capricho, ni es... Entonces dices, tenemos que cubrir eso, no puede ser que el que está en medio, que sois vosotros, diga, ¿y qué hago yo? O sea, que hay que apoyar esto, hay que hacer que sea de obligado cumplimiento. Y si pedimos políticamente, y la ciudadanía pedimos, debemos de pedir que todo esto se haga universal. Estoy diciendo algo y me da miedo. ¿Por qué me da miedo? Pues porque imaginaron la sanidad, que parece que a más va a menos en cobertura, porque dices, cada vez cuesta más que haya medios, que haya personal, que haya tal, y dices, ¡madre mía! Pero tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, claro, yo digo, ahí estáis vosotros, con los 150, ¿no? Sí, ahí estamos nosotros con los 150, pero con esta espera en sanidad, sin vivienda, lo hemos hablado en muchas otras charlas, el problema de las viviendas, del acceso a la vivienda. Ya no solamente para que una persona viva dignamente, sino en nuestro ámbito, con una vivienda hacemos milagros, porque les ponemos a compartir a 4 o 5 personas y les hemos sacado a la calle. Y les tenemos más o menos controlados y tratados. No hay. La sanidad, centros, no hay centro para el ámbito de la salud mental. Y ya si hablamos de patologías, menos. Porque los de las patologías son voluntarios, la inmensa mayoría de las personas voluntariamente no ingresan, necesitan un internamiento involuntario, por principio no los aceptan, es como la pescadilla que se mueve la cola, un círculo vicioso, y mientras tanto la gente pues ahí está, sin poder llevar a cabo un tratamiento adecuado. Efectivamente, y luego con el tiempo la gente va peor, como decía él al principio, es decir, si tú esto no lo tratas, yo lo digo en mi experiencia, ¿vale? Y en mi experiencia es, tú
tú tienes que ordenar a una persona que ha vivido fuera de la sociedad, que ha sido un mendigo, que tiene problemas de adicción, y dices, es que eso va a más, es que no va a menos, es que va a más. Y cuando tú consigues rescatarle de la muerte, resulta que lo que necesitas es ordenar todos los días. Tienes que ordenar para que coja hábitos de limpieza, de comida, bueno, de lo básico de la vida, y dices, es que ni yo como familia puedo hacerlo, ni vosotros como institución. Pero entonces es como si, os digo la sensación que yo tengo, por lo menos salgamos y puede comer, pero dices, no, si podemos ordenar, si podemos poner medios para ordenar a esta gente, podemos poner recursos asistenciales, porque esta gente no necesita, probablemente ni a su familia, que es lo que menos necesita. Necesita a alguien fuera de su familia, con un cierto orden y con esos medios y recursos para llegar a estas necesidades. Y entonces sí que iremos a curar, si no, no vamos a curar. Vamos a poner un parche para que pueda comer y se sostenga y tal, pero no vamos a curar a las personas porque no creemos en la curación de la gente, socialmente no creemos. Es más, yo creo que en el fondo lo que pensamos es que hay que castigar a la gente. Ya lo digo casi con una cierta acritud, pero se lo ha merecido. Se ha merecido lo que vive. Se soltaba. Muchas gracias. A vosotras. Y muy interesante esta ubicación de Fundación Familia y tal, porque me ha clarificado muchísimo a mí también, y yo entiendo que el vídeo nos va a servir mucho. Y la verdad que os quiero decir que no vayáis, por favor, que os quedéis en esto, modifiquemos lo que haya que modificar para que el espacio sea agradable y os sentáis bien y acogidos y con repercusión, pero la idea es preciosa. O sea, seguiremos dándole vueltas a esa cabeza y cantando nuevos ayudantes. Pues nada, gracias por el rato. Gracias a vosotros. Muchas gracias.